Cordial saludo, mi nombre es Mariana Yenta, yo soy residente de pediatría de la Universidad CES y el día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje integral de la obesidad infantil. Tenemos que la obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más importantes tanto en países ricos como en economías en transición, y lo más importante es que es un evento prevenible. A medida que ha aumentado la prevalencia de la obesidad, también lo ha hecho la prevalencia de las comorbilidades asociadas a la obesidad, llevando a problemas emocionales y físicos a largo plazo. Hemos tenido una asociación importante, un impacto importante con la pandemia y los avances tecnológicos, y es necesario que el personal de la salud identifique niños con sobrepeso y obesidad para poderles ofrecer un asesoramiento y un tratamiento integral. Vamos a definir la obesidad como una enfermedad crónica neuroconductual, multifactorial, progresiva y tratable, en la que hay un aumento de la grasa corporal que lo que va a llevar es una disfunción de ese tejido adiposo, llevando a fuerzas físicas anormales de la masa grasa, a un estado proinflamatorio que va a tener unas consecuencias metabólicas, biomecánicas y psicosociales adversas para la salud. Según la OMS, los vamos a dividir en menores de 5 años y más de 5 años. Hablamos de sobrepeso cuando tenemos en menores de 5 años más de 2 desviaciones estándar, menos de 3 desviaciones estándar para peso, para la talla o índice de masa corporal, y obesidad cuando son más de 3 desviaciones estándar. En mayores de 15 años vamos a tener la definición de sobrepeso cuando es más de una desviación estándar o menos de 2 desviaciones, a menos de 2 desviaciones estándar para índice de masa corporal, y obesidad cuando hablamos de más de 2 desviaciones estándar. Como epidemiología tenemos que desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo y la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad incluso cobra más vidas que la misma insuficiencia ponderal. A nivel mundial se estima que la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes es de 8.5%, con variaciones significativas entre los países. Y la prevalencia de obesidad se ha multiplicado a 1.5 entre el 2012 y el 2023 en comparación con la década anterior. Es muy importante entender que los determinantes sociales desempeñan un papel importante en las prevalencias y las disparidades de obesidad infantil. Tenemos el ENSIN, que es la encuesta de situación nutricional de Colombia, que la última es del 2005, que nos habla que la primera infancia, que va de 0 a 4 años, el exceso de peso llega a ser el 6.3%, siendo mayor en hombres. En los escolares, que va de 5 a 12 años, el exceso de peso en nuestro país llega al 24.4%, teniendo un aumento versus el 2010, que había sido la última encuesta, donde era 18.8%. Y tenemos que la mayoría de ellos no tienen una pertenencia étnica y pertenecen a un índice de riqueza más alto, pero no van a tener diferencias de sexo o región. Tenemos que los adolescentes de 13 a 17 años el exceso de peso llega a 17.9%, en el 2010 había sido 15.5% y vemos un incremento de este en las mujeres versus los hombres, pero no vemos diferencias por región, índice de riqueza o etnia. Hablábamos del impacto que ha tenido la pandemia con respecto al sobrepeso y la obesidad. Esta es una cohorte de más de 400.000 personas de 2 a 19 años que se realizó durante la pandemia. Tenemos un índice de masa corporal prepandémico y pospandémico, y vemos como en todos los grupos de edades el índice de masa corporal ha aumentado de forma muy significativa. Y esto se puede explicar por mayor estrés, horarios de comidas irregulares, menos acceso a alimentos nutritivos, más tiempo frente a las pantallas y menos oportunidades para la actividad física. Como fisiopatología tenemos que la regulación del peso se hace bajo un sistema de retroalimentación que lo que busca es un equilibrio entre el gasto y el consumo de esa energía, y vamos a tener una relación entre el sistema neuroendocrino, el tejido adiposo como reinas las adiponectinas, y el sistema gastrointestinal, y lo que va a ocurrir es un incremento progresivo e inadecuado de energía en forma de grasa en relación con la altura del cuerpo, y un desequilibrio entre la ingesta y el uso de esa energía, que lo que va a provocar es una acumulación de energía que va a ser utilizada por esos los adipocitos en forma de triglicéridos por acción de la lipoproteína lipasa adipocina. Va a haber una resistencia a la insulina que es progresiva y un estado proinflamatorio que se produce por el aumento de la leptina, la resistina, la interleuquina 6, el TNF-alfa, que lleva a un reclutamiento de macrófagos, a una muerte de los adipocitos, hipoxia de estrés oxidativo, disfunción endotelial, resistencia a la insulina y un aumento de la lipólisis, que como vemos
comparte fisiopatología con enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Como etiología, es una etiología multifactorial donde van a incluir múltiples factores de riesgo, infecciones, microbioma, una disregulación del microbioma intestinal, estrés crónico, medicamentos, factores psicológicos y emocionales y endocrinopatías. Casi que el 99% va a ser una obesidad exógena que se explica por la fisiopatología que acabamos de mencionar, donde hay una mayor ingesta calórica a la que es necesaria para cubrir esas necesidades del metabolismo. Y la obesidad endógena es mucho más rara, del 1 al 7%, donde se puede explicar por tallas bajas, desaceleraciones en la velocidad de crecimiento, unas obesidades que son muy graves y refractarias, obesidades que comienzan de forma precoz en menores de 5 años, pero sobre todo en menores de 2 años, una hiperfagia y unas alteraciones al examen físico, donde vamos a encontrarnos con rasgos dismórficos, microcefalia, hipotonía, hipogonadismos, retrasos en el neurodesarrollo, alteraciones oculares, esqueléticas, renales, cardíacas e incluso sordera. Como factores de riesgos prenatales tenemos el estrés y la insuficiencia placentaria, la malnutrición materna, la diabetes gestacional, el tabaquismo durante la gestación, la obesidad materna y la macrosomía fetal o la restricción de crecimiento intrauterino. Y como postnatales hay mayor riesgo en esos recién nacidos pretérminos, la desnutrición ya sea intra o extrauterina, las familias monoparentales, la pobreza, el hacinamiento, los ambientes insalubres, el aumento de peso exagerado durante la lactancia materna, la ausencia de lactancia materna, una inducción muy temprana de la alimentación complementaria antes de los 6 meses y no prestarle atención a los signos de saciedad y de hambre del bebé. Tenemos este estudio, nosotros conocemos ampliamente los beneficios de la lactancia materna y tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis donde se incluyeron 9 estudios con más de 60.000 personas y vemos un OR de 0.78 con unos intervalos de confianza con asociación estadísticamente positiva que nos muestran que pues hay un efecto protector pequeño pero constante contra la obesidad en los niños. Como nutrición y dieta, claramente hay una relación entre el aumento de la ingesta total de energía y de grasas con el riesgo de obesidad infantil. Una menor ingesta en los niños de productos lácteos o calcio se asocia a obesidad infantil. Los datos no son tan concluyentes para las frutas y las verduras, pero es muy contundente que el jugo de frutas, bebidas azucaradas y gaseosas se asocian positivamente con obesidad infantil. ¿Qué factores de riesgo encontramos? Saltarse el desayuno, hacer comidas por fuera de casa, tenemos más acceso a comida rápida, el masticar muy rápido, el servirse porciones muy grandes y comer en ausencia de hambre, otra vez olvidar esos signos de saciedad. Y como factor protector encontramos que comer en familia es inversamente asociado con la obesidad infantil. Tenemos esta encuesta nacional que se realizó en Estados Unidos donde las bebidas azucaradas aportaban un promedio de 270 kilocalorías al día, lo que representa hasta el 10 al 15% de toda la ingesta calórica total. Por lo tanto, una reducción del consumo de bebidas azucaradas entre los adolescentes con sobrepeso o obesidad se asoció con disminuciones modestas del índice de masa corporal. El tiempo en pantallas, la televisión, la cantidad de tiempo dedicado a ver televisión o que haya la presencia de un televisor dentro de la habitación del niño está directamente relacionada con la prevalencia de obesidad infantil en adolescentes. Y no solo la televisión, sino el uso de pantallas, ya que desplazan la actividad física. Si yo estoy acostado viendo televisión o con el celular, voy a tener una deprivación de la tasa metabólica, no voy a gastar mucha energía y también vamos a tener unos efectos adversos en la calidad de la dieta. Ya que el consumo de alimentos puede no estar solo impulsado por el apetito, sino provocado por comerciales de alimentos, o si yo estoy comiendo, viendo una pantalla, viendo un video, no voy a prestar tanta atención a esos signos de saciedad. Y hay unos efectos claros sobre la televisión y las pantallas sobre el sueño. Recordemos lo que nos recomienda la Sociedad Americana de Pediatría: en menores de 2 años no debe haber exposición de pantallas, de 2 a 5 años esta exposición debe ser de 30 minutos a 1 hora, de 7 a 12 años solo se recomienda 1 hora, de 12 a 15 años 1 hora y 30 minutos y en mayores de 16 años, en adultos, solo se recomienda 2 horas de exposición a la pantalla. Y vemos otra vez en esta encuesta pues, de la situación nutricional, los escolares de 5 a 12 años pasan más tiempo en pantalla que el debido, casi en el 80% de los niños pasa mucho más tiempo que el recomendado en pantallas. El sueño es muy importante en todas las esferas de la vida, pero el sueño tiene una asociación muy directa con la resistencia a la insulina y los factores de riesgo cardiometabólicos, ya que tiene una alteración directa en los niveles séricos de leptina y grelina que se asocian a ese eje muy cercano a la obesidad, y la privación del sueño se asocia con un mayor proceso de recompensa neuronal, es decir, necesito más recompensa, afecta esas vías
dopaminérgicas, lo que conduce a una mayor ingesta de alimentos en individuos que son susceptibles. Y la corta duración del sueño se asocia con niveles reducidos de actividad física, y si duermo más poquito, pues tengo más tiempo para comer, entonces es una oportunidad prolongada de ingerir alimentos. La actividad física en general, la disminución de la actividad física entre los niños está asociada con obesidad. Los estudios prospectivos que miden objetivamente la actividad física han tenido unos resultados inconsistentes, pero es por la forma en la que hacen los estudios. No tenemos estandarizado cuánto tiempo, qué tipo de ejercicios, y existe una relación inversa entre algunos comportamientos específicos realizados con la actividad física y la obesidad infantil, y encontramos como factor protector aquellos niños que hacen parte de equipos deportivos en la escuela o que realizan actividades extracurriculares. Tenemos entonces que solo el 13.4% de los escolares de 5 a 12 años en Colombia cumplen con el tiempo adecuado de actividad física, y vemos una mayor adherencia de los hombres versus las mujeres con esta adherencia. Muy importante preguntarle a los pacientes por el uso de medicamentos. Hay medicamentos que se asocian con aumento de peso, con sobrepeso y obesidad, en particular olanzapina, risperidona, anticonvulsivantes y glucocorticoides, y tener mucho cuidado con la hiperlipidemia inducida por olanzapina, especialmente en adolescentes, porque puede ser mucho más grave en comparación con los adultos. Otros factores asociados: el estrés, ya sea personal, parental y familiar; las alteraciones en el microbioma intestinal asociados a exposición a antibióticos, a infecciones maternas durante la gestación, la infancia, y se ha hablado del adenovirus como un factor asociado. Factores de riesgo genéticos: el sobrepeso en los padres es el factor de riesgo más representativo para la obesidad en los niños, y el porcentaje de heredabilidad va del 40 al 70%, y es una herencia que es poligénica. Cuando yo tengo un exceso de peso materno en la gestación, es decir, que la mamá aumenta mucho de peso durante la gestación, tengo 2 a 3 veces más riesgo de ser obeso. Cuando tengo un padre, uno de los dos padres obesos, tengo un riesgo de 2 a 3 veces más alto, y cuando ambos padres son obesos, el riesgo aumenta hasta 15 veces en yo ser obeso. Y hay unos síndromes genéticos específicos que se asocian a obesidad endógena, que vimos que era al 1 al 7% de los casos. Como estos factores de riesgo, los sindrómicos, tenemos la trisomía 21, el Prader-Willi, el X-frágil, el síndrome de Turner. Tenemos desórdenes monogénicos como la deficiencia de leptina o afectación de ese receptor de leptina, o de la deficiencia de propiomelanocortina o de su receptor, y trastornos hormonales como el hipotiroidismo, deficiencias de hormona de crecimiento, el síndrome de Cushing, obesidades hipotalámicas o hiperprolactinemias. La valoración y la evaluación debe ser muy juiciosa e integral. Como vimos, hay muchos factores de riesgo asociados, entonces debemos preguntar estos antecedentes personales, preguntar por obesidad materna, cómo fue la ganancia de peso durante el embarazo, exposición a tabaquismo, diabetes gestacional; perinatales, preguntar por la edad gestacional, cuál fue el peso y la talla al nacer, si hubo o no lactancia materna, que vimos que es un factor protector, cómo fue la inducción de alimentación complementaria, cómo ha sido el desarrollo psicomotor y el rendimiento escolar, que están muy asociados con esta obesidad endógena; factores antecedentes patológicos, cómo ha sido la ganancia de peso del niño; y los antecedentes familiares. Muy importante preguntar peso o índice de masa corporal de los papás, cómo son los hábitos dietéticos, si hay enfermedades en la familia como hipertensión, diabetes o antecedentes de obesidades muy severas. Por ejemplo, preguntar si han habido cirugías bariátricas en la familia, y cómo es ese nivel socioeconómico y cultural de la familia. En la dieta vamos a preguntar por el número, el tipo de merienda, si hay una ingesta compulsiva, la cantidad de bebidas, cómo son las comidas principales, actividad física, y si hay comportamientos sedentarios o realización de deportes. En el examen físico también vamos a hacer una antropometría muy juiciosa, muy completa. Vamos a tomar la presión arterial y la vamos a interpretar en estos percentiles. Vamos a buscar signos de resistencia a la insulina, como lo es la acanthosis nigricans, los pliegues cutáneos, el acné, el hirsutismo, cómo es esa distribución del tejido adiposo, cuál es el estadio puberal, cuándo fue el inicio o cómo es el patrón de esos ciclos menstruales. Vamos a evaluar la tiroides y vamos a buscar rasgos dismórficos faciales y corporales, o mirar si hay anomalías ortopédicas. Entonces, como paraclínicos, debemos recordar que en los adolescentes se hace el tamizaje universal para hipercolesterolemias y se pide un perfil lipídico, y si yo tengo un paciente con un índice de masa corporal que está por encima del percentil 85, pero menos del percentil 95, es decir, de 85 a 94, voy a solicitar un perfil lipídico completo. Solicito una ALT, AST y una glicemia en ayunas, y un hemoleucograma para mirar si hay deficiencia de hierro o otras deficiencias nutricionales.
Si yo tengo un percentil por encima del 95, pido todo el anterior, pero le voy a agregar una ecografía abdominal para mirar si hay un hígado graso y solicito un uroanálisis. Obviamente, si yo tengo una sospecha específica de algo, entonces debo adicionar para clínicos individualizados a mi paciente. Entonces ellos tienen comorbilidades, por ejemplo, con apneas obstructivas del sueño. Voy a solicitar una polisomnografía en estos casos o mandar test hormonales o a genética dependiendo de mi sospecha clínica. La Asociación de Endocrinología nos dice que ojalá calculemos el índice de masa corporal en niños y adolescentes por lo menos una vez al año. No se recomiendan los laboratorios de rutina para buscar endocrinopatías. Vemos que la mayoría de veces la obesidad es exógena, a menos que tengamos tallas bajas o alteraciones en la velocidad del crecimiento. Y la prueba oral de tolerancia a la glucosa es una forma efectiva y rentable para identificar la prediabetes o la diabetes en los niños. No medimos concentraciones de insulina de forma rutinaria, utilizamos la clínica y los signos de resistencia a la insulina. Y tamizajes para síndromes genéticos en obesidades extremas, solamente si fue un inicio muy temprano, menos de 5 años, sobre todo menos de 2 años, si hay hiperfagia o si tengo pues dismorfismos a la hora del examen físico. Entonces, la obesidad extrema son índices de masa corporal por encima del percentil 95. Ojalá tengamos una remisión, una valoración con el endocrinólogo pediátrico, mirar si hay disminuciones en la velocidad de crecimiento, si hay talla baja, si hay un aumento de peso continuo, hacer pruebas genéticas, como decíamos, en estas obesidades de inicio muy tempranos, con ciertas características clínicas o antecedentes familiares, y la función hipotalámica cuando tengamos síntomas de una lesión central o un antecedente de cirugía o radioterapia. El tratamiento es fundamental, la prevención, pero nuestro pilar va a ser el tratamiento no farmacológico y los cambios en el estilo de vida. En pediatría usamos muy poquito el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico, por lo tanto nuestro pilar debe ser los cambios en el estilo de vida y el manejo idealmente debe ser multidisciplinario. La prevención es muy importante, hablábamos de un montón de factores prenatales y perinatales, entonces vamos a cuidar a estas madres gestantes. El control prenatal es muy importante, mirar cómo es esta ganancia de peso y la salud física y emocional de las mamás. El parto vía vaginal vimos que tiene un factor protector por toda la parte del microbioma intestinal, la lactancia materna, fomentar la alimentación saludable, la actividad física al menos 60 minutos una vez al día, promover un sueño adecuado, una higiene del sueño, limitar el uso de pantallas y sobre todo entrenar al personal de la salud para identificar y ayudar el manejo integral de la obesidad. Tenemos entonces la alimentación como pilar súper importante. Tenemos el 5-2-1-0, el 5 es más de 5 frutas o verduras al día, 2 es no más de 2 horas de pantallas al día, 1 hora de actividad física y 0 bebidas azucaradas. El tratamiento farmacológico, como decíamos, solo si mediante una modificación intensiva del estilo de vida no se logró aumentar el peso de las comorbilidades, nunca se debe utilizar como terapia aislada, sino de forma complementaria a las terapias básicas. La utilizamos en adolescentes mayores de 16 años que tengan índices de masa corporal por encima de 30 o mayores a 27, con al menos una comorbilidad, y no los usamos porque tenemos una falta de aprobación de la FDA y en nuestro caso el INVIMA, número limitado de estudios de seguridad y eficacia controlados y un riesgo de efectos adversos versus beneficios. Nosotros manejamos el Orlistat, la metformina, la liraglutide y semaglutide. El Orlistat tiene una NFA para mayores de 12 años, pero tiene muchos efectos secundarios como flatulencias, deposiciones grasas, déficit de vitaminas liposolubles. La metformina la utilizamos más para el control de las comorbilidades y liraglutide tiene una aprobación de FDA, también es mayor de 12 años, pero en nuestro medio se usa para mayores de 16 años. El tratamiento quirúrgico, la cirugía bariátrica en este caso, reduce hasta el 20 al 30% del peso en un año y puede disminuir la esteatosis hepática en un 90%. Los criterios considerados para el manejo quirúrgico es paciente con un desarrollo puberal Tanner 4 o 5, que ya tenga la estatura final o casi la estatura final de un adulto, que tenga un índice de masa corporal por encima de 40 o más de 35 con alguna comorbilidad y que tenga un fracaso de 6 meses de tratamiento coordinado por un equipo multidisciplinario. Nunca va a ser la primera opción, y exclusión de causas genéticas. Como complicaciones vemos que afecta todos los sistemas. Tenemos la hipertensión intracraneana, la hipertensión, la dislipidemia, la disfunción endotelial, el hígado graso, la intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2, síndromes metabólicos, el reflujo gastroesofágico, la constipación, la deficiencia de micronutrientes, enfermedad coronaria, algunos cáncer, infertilidad, osteoartritis, obesidad que se va hacia la edad adulta,
mucha comorbilidad con sintomatología neuropsiquiátrica, entonces depresión, ansiedad, trastornos alimenticios asociados, enfermedad periodontal, caries, acantosis nigricans, psoriasis en la piel, problemas respiratorios como asma, apnea obstructiva del sueño, intolerancia al ejercicio, problemas para dormir, la enuresis y el dolor, viendo que tiene una afectación multisistémica, por lo tanto es importante identificarlo y tratarlo de una forma multidisciplinaria. Como conclusiones vemos que hay un aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad. Es un problema de salud pública que es prevenible, que es multifactorial. Se requiere de una evaluación detallada y juiciosa, un manejo multifactorial y que nuestro pilar es el tratamiento no farmacológico. Muchas gracias.